Buenos días, hermanas y hermanos. Qué bendición poder detenerse un momento y reconocer que este nuevo amanecer no es casualidad, sino una muestra viva de la misericordia de Dios que se renueva cada mañana. Mientras la luz del día comienza a entrar por la ventana y el aire fresco acaricia el rostro, el corazón recuerda que hay un Padre en los cielos que vela con amor constante. Así como el sol se levanta sin hacer ruido, la presencia de Dios se acerca con suavidad para envolver el alma cansada y susurrarle paz. En este inicio de jornada, el Espíritu es invitado a acercarse con confianza, recordando las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo 6. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué descanso produce saber que no se habla a un Dios lejano, sino a un Padre cercano, atento a cada detalle, a cada pensamiento no dicho, a cada carga que pesa en lo profundo del corazón. Él no se cansa, no se distrae, no se olvida. Su mirada permanece firme, como un faro que guía aun cuando el mar interior se agita. Tal vez la mente intenta adelantarse al día con listas interminables, responsabilidades y preocupaciones. Sin embargo, este momento enseña un principio espiritual poderoso. Antes de correr, es sabio detenerse. Antes de hablar con el mundo, es vida hablar con Dios. Así como un viajero consulta el mapa antes de emprender camino, el alma encuentra dirección cuando se inclina en oración. No se trata de palabras perfectas, sino de un corazón dispuesto. Padre amado, en esta mañana, se abre el corazón con sencillez y reverencia. Se entregan los planes, las decisiones, las conversaciones pendientes y hasta los temores que se esconden detrás de una sonrisa. Nada es demasiado pequeño para ti y nada es demasiado grande para tu poder. Como un niño que deposita su mano en la de su padre al cruzar la calle, el alma aprende a confiar y a dejarse guiar. Santificado sea tu nombre. Que esta frase no sea solo un eco en los labios, sino una verdad visible en cada acción del día. Que los pensamientos honren tu bondad, que las palabras reflejen tu amor y que las decisiones manifiesten tu sabiduría. Porque honrar tu nombre no se limita a un momento de oración, sino que se extiende a la forma de tratar a los demás, a la paciencia en medio de la presión y a la honestidad cuando nadie observa. Si en algún momento surge la prisa o la frustración, este instante recuerda volver a lo esencial. Un suspiro profundo puede convertirse en oración, una pausa breve puede convertirse en encuentro. Incluso en medio del trabajo o de las tareas del hogar, el corazón puede repetir en silencio: Padre, aquí estoy. Y esa simple frase abre un espacio donde la paz comienza a fluir como un río sereno. Que el hogar sea un lugar donde tu nombre sea respetado, no por imposición, sino por amor vivido en lo cotidiano, en una palabra amable, en un gesto de paciencia, en el perdón ofrecido a tiempo. Que el trabajo refleje integridad, no por obligación, sino como una ofrenda silenciosa que honra tu presencia, y que aún en los pensamientos más íntimos, donde nadie más ve, tu luz traiga orden, claridad y descanso. Porque tú conoces lo que duele, lo que preocupa y lo que aún no tiene respuesta. Conoces las batallas internas, los cansancios que no se confiesan y las lágrimas que a veces se esconden. Y aún así permaneces cercano, sosteniendo con ternura, recordando que no se camina solo. Así, mientras el día apenas comienza, el corazón se aquieta y aprende que la verdadera fortaleza no está en controlar cada detalle, sino en caminar de la mano de Dios. Y con esa confianza, el alma se prepara para seguir avanzando, dejando que cada paso sea guiado por su presencia amorosa. Santificado sea tu nombre, y que esta verdad descienda suavemente al interior, como la lluvia fina que empapa la tierra sin hacer ruido.
porque honrar el nombre de Dios no es un acto distante ni reservado solo para momentos solemnes. Es una forma de vivir, una manera de pensar, un camino que se recorre en lo pequeño y en lo cotidiano. Cuando el corazón comprende esto, cada gesto se convierte en una oportunidad para reflejar su luz. En el Evangelio de Mateo 6:9, Jesús enseña a comenzar la oración reconociendo la santidad del Padre. Esta enseñanza revela un principio profundo. Antes de pedir, el alma recuerda quién es Dios. Él es santo, fiel, constante. No cambia con el tiempo ni con las circunstancias. Así como el cielo permanece firme sobre la tierra, su carácter permanece inalterable sobre cada vida. Y al reconocer su santidad, el corazón encuentra orden, porque entiende que no todo depende de su propia fuerza. A lo largo del día, la mente suele llenarse de voces, preocupaciones, recuerdos, temores, expectativas. Algunas hablan fuerte, otras susurran dudas. Sin embargo, cuando se decide santificar el nombre de Dios en los pensamientos, esas voces pierden poder. La mente aprende a detenerse y a filtrar lo que entra en el corazón. Pensamientos de derrota son reemplazados por confianza. La ansiedad cede espacio a la esperanza. La confusión se disipa ante la certeza de que Dios guía cada paso. Santificar su nombre en el corazón también implica permitir que Él sane las heridas que aún duelen. Hay recuerdos que pesan, palabras que marcaron, momentos que dejaron cicatrices invisibles, pero Dios no se acerca con reproche, sino con ternura. Como un artesano paciente que restaura una pieza valiosa, Él trabaja en silencio, reparando lo quebrado, fortaleciendo lo débil y devolviendo la belleza donde antes hubo dolor. Y cuando el corazón es tocado por esa restauración, las palabras comienzan a cambiar. Santificar su nombre en los labios significa hablar con gracia incluso en medio del cansancio. Significa responder con mansedumbre cuando surge la provocación, guardar silencio cuando el orgullo quiere imponerse y elegir palabras que edifiquen en lugar de herir. No es debilidad, es fortaleza guiada por el amor. ¿Cuántas veces una sola palabra puede cambiar el rumbo de un día? Un gracias sincero, un lo siento a tiempo, un estoy contigo dicho con el corazón. Estos gestos sencillos se convierten en reflejos de la santidad de Dios cuando nacen de un espíritu humilde. Así, el nombre del Señor es honrado no solo en la oración, sino en cada conversación, en cada mensaje enviado, en cada respuesta ofrecida. Santificado sea tu nombre también en las decisiones, porque decidir con prisa suele llevar al arrepentimiento, pero decidir con oración abre puertas de paz. Antes de elegir, el alma puede detenerse un instante y preguntar: ¿esto honra a Dios? ¿Esto acerca o aleja mi corazón de su voluntad? Esa breve pausa tiene el poder de evitar caminos dolorosos y de guiar hacia sendas de vida. En el hogar, santificar su nombre transforma la atmósfera. Donde antes había tensión, comienza a crecer la paciencia. Donde reinaba el silencio frío, nace el diálogo. Donde el orgullo levantaba muros, el perdón abre puertas. No se trata de perfección, sino de disposición. Un hogar donde se reconoce la presencia de Dios se convierte en refugio, en lugar de descanso, en espacio donde el amor aprende a expresarse con sencillez. Y si en algún momento surgen errores, porque el corazón humano es frágil, la gracia de Dios recuerda que siempre es posible volver a empezar. Su santidad no aleja, invita a levantarse. Su pureza no humilla, limpia con misericordia. Así como el amanecer no reprocha la oscuridad de la noche, Dios no reprocha al que regresa con un corazón sincero. Santificar su nombre en lo secreto es quizá uno de los actos más profundos de fe.
Allí donde nadie observa, donde los pensamientos fluyen sin filtro, donde las batallas son silenciosas, Dios permanece presente. Y en ese espacio íntimo, el alma aprende integridad. Ser la misma persona en público y en privado, en la oración y en la rutina, en la iglesia y en la vida diaria. Porque la verdadera espiritualidad no se mide por palabras elocuentes, sino por un corazón coherente, un corazón que busca amar, perdonar, servir y caminar con humildad. Un corazón que reconoce sus debilidades, pero confía en la fuerza de Dios para seguir adelante. Si hoy surge la impaciencia, se puede recordar que la calma también honra su nombre. Si aparece la crítica, se puede elegir la compasión. Si llega la frustración, se puede responder con fe. Cada reacción es una semilla y cada semilla produce fruto. Sembrar en el Espíritu trae paz, incluso en medio de días exigentes. Así, poco a poco, el día se convierte en una ofrenda viva, no perfecta pero sincera, no grandiosa pero llena de propósito. Y mientras el corazón continúa avanzando, aprende que santificar el nombre de Dios no es una meta lejana, sino un camino diario, un susurro constante del alma que dice: Señor, que mi vida refleje tu amor, venga tu reino, y que esta petición no sea solo una frase repetida, sino un anhelo profundo que transforme el interior. Porque el reino de Dios no comienza en los cielos lejanos, sino en el corazón que decide rendirse a su amor. Allí donde el alma abre espacio, su paz comienza a gobernar, como la luz del amanecer que disipa suavemente la oscuridad sin necesidad de luchar contra ella. En el Evangelio de Mateo 6:10, Jesús enseña a pedir que el reino del Padre venga y que su voluntad se cumpla. Esta enseñanza revela una verdad poderosa. Cuando Dios gobierna el corazón, el miedo pierde autoridad, la ansiedad se debilita y la esperanza vuelve a respirar. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque el interior encuentra un fundamento firme. ¿Cuántas veces el día comienza con prisa, con decisiones que se amontonan y con una sensación constante de urgencia? Sin embargo, cuando el corazón invita al reino de Dios a gobernar, aprende a caminar con otro ritmo, no el ritmo de la desesperación, sino el de la confianza, no el de la comparación, sino el de la identidad, no el del ruido, sino el de la paz que susurra: no estás solo, Dios está contigo. Permitir que su reino venga a la mente significa entregarle los pensamientos que generan temor. La mente humana tiende a imaginar escenarios difíciles, a anticipar problemas, a revivir errores del pasado. Pero cuando el reino de Dios gobierna, esos pensamientos son reemplazados por verdades eternas, que Él cuida, que Él guía, que Él provee. Así como el pastor guía a sus ovejas hacia aguas tranquilas, Dios conduce el alma hacia lugares de descanso interior. Venga tu reino a las emociones, porque el corazón humano siente intensamente. A veces se llena de alegría, otras veces de tristeza, en ocasiones se fortalece y en otras se quiebra. Pero cuando Dios reina en las emociones, el enojo se transforma en mansedumbre, la tristeza encuentra consuelo y la frustración aprende paciencia. No se trata de dejar de sentir, sino de sentir acompañado por la presencia divina. En el hogar, la llegada del reino de Dios se manifiesta en detalles sencillos. Se nota en una palabra amable al comenzar el día, en la disposición para escuchar antes de responder, en el abrazo que restaura después de un desacuerdo. Donde el reino gobierna, el amor deja de ser teoría y se convierte en práctica diaria. El respeto reemplaza los gritos, la comprensión suaviza las diferencias y el perdón abre caminos nuevos. También en el trabajo y en las responsabilidades diarias, su reino puede hacerse visible. Cuando se elige la honestidad, aun cuando nadie observa, cuando se actúa con integridad,
aunque resulte más difícil cuando se ofrece ayuda sin esperar reconocimiento. El reino de Dios se manifiesta, no con ruido, sino con coherencia, no con imposición, sino con ejemplo. Y si el día presenta conversaciones difíciles, el corazón puede recordar que el reino de Dios se expresa en la manera de responder. Una respuesta suave puede apagar una discusión. Una actitud humilde puede desarmar el orgullo. Una palabra sabia puede traer claridad en medio del conflicto. Así, el reino no se impone por fuerza, sino que se establece por amor. Venga tu reino también a las relaciones, porque a veces el corazón levanta muros por miedo a ser herido nuevamente. Pero el amor de Dios enseña a construir puentes en lugar de barreras. Enseña a mirar con compasión en lugar de juzgar con dureza. Enseña a recordar que cada persona lucha batallas invisibles y necesita gracia tanto como uno mismo. Cuando el reino de Dios gobierna, la mirada cambia. Se comienza a ver con ojos de misericordia. Se aprende a reconocer la dignidad del otro, incluso en medio de sus errores. Y en lugar de alimentar el rencor, el corazón descubre la libertad del perdón. No porque el dolor no haya existido, sino porque el amor decide no quedarse prisionero de él. Venga tu reino a los procesos que aún no se comprenden. Hay puertas que permanecen cerradas, caminos que parecen demorarse y respuestas que no llegan cuando se esperan. Sin embargo, el reino de Dios enseña a confiar en los tiempos divinos, así como la semilla crece en silencio bajo la tierra antes de dar fruto. Dios obra en lo invisible antes de manifestar sus promesas. En los momentos de espera, el alma puede sentirse inquieta. Pero cuando el reino gobierna, la espera se transforma en formación, se aprende paciencia, se fortalece la fe y se desarrolla un carácter capaz de sostener las bendiciones que vendrán. Porque Dios no solo prepara lo que se recibe, prepara también el corazón que lo recibirá. Venga tu reino a las decisiones pequeñas, esas que parecen insignificantes, pero que moldean el rumbo de la vida. Elegir la verdad en lugar de la mentira, la gratitud en lugar de la queja, la generosidad en lugar del egoísmo. Cada elección es una semilla del reino plantada en la tierra del día a día. Y cuando el cansancio aparece, porque la vida a veces pesa, el reino de Dios recuerda que no todo depende de la propia fuerza. Hay descanso en su presencia, hay renovación en su amor. Hay esperanza incluso en medio de la debilidad. Así como el viento refresca la tarde, después de un día caluroso, su espíritu renueva el alma que se acerca con humildad. Venga tu reino a quienes hoy escuchan con el corazón sensible, a quienes están comenzando de nuevo, a quienes sienten que han perdido el rumbo. Porque el reino de Dios no es para los perfectos, sino para los que buscan. No es para los que nunca caen, sino para los que deciden levantarse. No es para los que lo tienen todo resuelto, sino para los que confían en medio de la incertidumbre. Y mientras el corazón continúa avanzando, aprende que el reino de Dios no es un destino lejano, sino una realidad presente. Se manifiesta en la paz que permanece, en la fe que sostiene, en el amor que transforma. Poco a poco, el alma comprende que donde Dios reina, siempre hay esperanza. Y esa esperanza abre el camino para seguir confiando en lo que Él hará a continuación. Hágase tu voluntad, y que esta rendición no nazca del miedo, sino de la confianza profunda en un Padre que conoce el camino incluso cuando el corazón no logra comprenderlo. Porque aceptar la voluntad de Dios no significa renunciar a los sueños, sino permitir que Él los purifique, los ordene y los lleve hacia un propósito más alto del que la mente humana podría imaginar. Jesús enseñó estas palabras en Mateo 6:10, mostrando que la verdadera paz no proviene de controlar cada detalle de la vida, sino de descansar en la certeza de que Dios guía cada paso.
Y aunque el ser humano, por naturaleza, desea respuestas rápidas, caminos claros y resultados inmediatos, la voluntad divina muchas veces se revela como un proceso, no como un instante. ¿Cuántas veces el corazón insiste que se haga lo que yo quiero? Y cuando los planes cambian, cuando las puertas se cierran o cuando los tiempos se alargan, aparece la frustración. Sin embargo, al decir hágase tu voluntad, el alma aprende a soltar el control sin sentirse derrotada. Es una rendición que libera, no que oprime. Es un descanso que fortalece, no que debilita. Aceptar la voluntad de Dios en los planes diarios significa permitir que Él reorganice las prioridades. Tal vez el día había sido diseñado con precisión, pero surgen imprevistos. Una conversación inesperada, una demora, una noticia que cambia el rumbo. En lugar de reaccionar con ansiedad, el corazón que confía aprende a preguntarse, ¿qué quiere enseñarme Dios en este momento? Y esa simple pregunta transforma el caos en aprendizaje. Hágase tu voluntad en las decisiones, porque decidir no siempre es fácil. A veces se presentan dos caminos y ninguno parece completamente claro. En esos momentos, confiar en Dios implica detenerse, orar con sinceridad y avanzar con fe, aún sin tener todas las respuestas. La voluntad divina no siempre elimina la incertidumbre, pero sí ofrece dirección en medio de ella. También hay momentos en que la voluntad de Dios se manifiesta como una pausa. El mundo empuja a correr, a producir, a demostrar resultados constantes, pero Dios, como un pastor cuidadoso, sabe cuándo el alma necesita detenerse para sanar, para respirar, para recuperar fuerzas. Y aunque detenerse puede parecer una pérdida de tiempo, en realidad es un acto de sabiduría divina. Hágase tu voluntad en las emociones, porque el corazón humano cambia con facilidad. Hay días de entusiasmo y otros de desaliento, días en que la fe parece firme como una roca y otros en que se siente frágil como una hoja llevada por el viento. Sin embargo, cuando el corazón se rinde a la voluntad de Dios, aprende a no depender únicamente de lo que siente, sino de lo que cree. En los momentos de dolor, decir hágase tu voluntad no significa negar la tristeza, sino permitir que Dios la transforme en consuelo. Es reconocer que incluso las lágrimas pueden regar semillas de crecimiento espiritual. Así como la lluvia parece oscurecer el cielo, pero en realidad prepara la tierra para dar fruto, las pruebas pueden preparar el corazón para una fe más profunda. Hágase tu voluntad en las relaciones, porque convivir con otros revela tanto las virtudes como las debilidades. A veces surgen malentendidos, palabras apresuradas o silencios que duelen. Pero cuando la voluntad de Dios gobierna las relaciones, el orgullo cede espacio a la humildad, y el deseo de tener la razón se transforma en el deseo de restaurar la paz. Pedir que su voluntad se cumpla en el hogar es invitar a que el amor sea más fuerte que las diferencias. Es aprender a escuchar antes de responder, a pedir perdón sin justificar errores, a ofrecer gracia incluso cuando no se recibe de inmediato. Porque donde la voluntad de Dios se establece, el amor deja de ser una emoción pasajera y se convierte en una decisión constante. Hágase tu voluntad en el trabajo y en las responsabilidades. No todos los días son fáciles, ni todas las tareas resultan agradables. Sin embargo, cuando se ofrece el esfuerzo diario a Dios, incluso lo rutinario adquiere significado. Cada tarea realizada con integridad, cada esfuerzo sincero, cada acto de responsabilidad se transforma en una forma de adoración silenciosa. Y cuando llegan las pruebas, porque llegan, el corazón puede recordar que la voluntad de Dios no busca destruir, sino formar.
El oro es refinado en el fuego, no para ser consumido, sino para ser purificado. De la misma manera, las dificultades pueden revelar una fortaleza que antes permanecía oculta. Hágase tu voluntad en el futuro, ese territorio desconocido que a veces produce temor. La mente humana intenta anticiparlo todo, prever cada detalle, asegurar cada resultado. Pero Dios invita a confiar día a día. No muestra todo el camino de una vez, sino el siguiente paso. Y en esa dinámica, la fe aprende a caminar sin ver todo el horizonte. Aceptar la voluntad divina no significa pasividad. Significa colaborar con Dios, actuar con responsabilidad, sembrar con diligencia y confiar en que Él dará el crecimiento. Es trabajar con esperanza, amar con valentía y perseverar aun cuando los resultados no sean inmediatos. Hágase tu voluntad en aquello que aún no se entiende. Hay preguntas sin respuesta, procesos que parecen injustos y silencios que desconciertan. Sin embargo, el corazón que confía descubre que Dios sigue obrando incluso en el silencio. Así como las raíces crecen en lo oculto antes de que el árbol sea visible, la obra divina avanza en lo invisible antes de manifestarse. Y cuando el alma finalmente mira hacia atrás, muchas veces descubre que aquello que parecía una pérdida era protección, que aquello que parecía demora era preparación y que aquello que parecía un final era en realidad un nuevo comienzo. Hágase tu voluntad, no como una frase resignada, sino como una declaración de fe. Una fe que reconoce la bondad de Dios incluso sin comprender todos sus caminos. Una fe que descansa en la certeza de que Él guía con amor, corrige con sabiduría y sostiene con fidelidad. Así, el corazón continúa avanzando con serenidad, sabiendo que no camina solo, que cada paso está sostenido por manos divinas y que, incluso en los giros inesperados del camino, la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta, preparando el terreno para lo que aún está por revelarse. Y mientras este tiempo de oración se acerca a su cierre, el corazón se llena de una gratitud serena, de esa paz profunda que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios ha escuchado cada palabra susurrada y aun aquellas que permanecieron en silencio dentro del alma. Que todo lo vivido en este encuentro no se quede solo en este momento, sino que acompañe cada paso del día. Que la fe, aquí fortalecida, se manifieste en paciencia ante las pruebas, en bondad hacia los demás y en esperanza aun cuando el camino parezca incierto. Porque cuando el corazón permanece unido a Dios, incluso los desafíos se convierten en semillas de crecimiento y propósito. Padre amado, gracias por tu presencia fiel, por el descanso que das al Espíritu y por la seguridad de saber que nunca abandonas a tus hijos. En tus manos se entrega lo que resta de este día, confiando en que tu amor abrirá caminos, traerá provisión y sostendrá en cada momento necesario. Que tu paz guarde los pensamientos, que tu luz guíe las decisiones y que tu amor sea reflejado en cada palabra y acción. Y si en algún instante surge la debilidad, recuérdanos que tu gracia es suficiente y que siempre podemos volver a ti con confianza. Y al llegar al final de este tiempo de oración, el corazón permanece en calma, como quien descansa bajo la sombra, segura del amor de Dios. Que esta paz no se quede solo en este instante, sino que te acompañe a lo largo del día, recordándote que no estás solo, que cada paso es sostenido por su mano fiel. Si en algún momento sientes dudas, cansancio o preocupación, vuelve a este lugar de encuentro con el Padre. Allí siempre habrá consuelo, dirección y nuevas fuerzas para continuar. Su presencia es refugio, su amor es constante y su fidelidad nunca falla. Gracias por compartir este momento de fe.
Si esta oración bendijo tu vida, te invito con mucho cariño a suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este mensaje con quienes necesiten esperanza y paz. Juntos podemos llevar una palabra de aliento a muchos corazones. Que Dios te bendiga, te guarde y llene tu hogar de luz. Camina con confianza. Él va contigo hoy y siempre. Amén.